Debería sacar legislación para limitar el precio de los alquileres de pisos. En ciudades como Málaga o Madrid es casi imposible vivir solo. A ver, sí, se debería, pero ¿cómo? Es que esta es la de siempre. Mira, esta es una de las cuestiones que es muy fácil. Tú sales a la calle, los alquileres son muy altos. Son muy altos. Sobre todo si quieres vivir en ciertos lugares. Y Madrid se ha vuelto inhabitable, como Londres es inhabitable. Yo tengo amigos que viven en Londres, tienen 40 años de edad y un buen empleo y no pueden vivir solos tampoco. Tienen que compartir piso y es extraordinariamente horrible. Pero para expedir una ley que limite los alquileres necesitas primero bases sólidas. Porque siempre se ve a los grandes dueños, a los especuladores inmobiliarios que tienen 50 casas y un programa de televisión, algunos de ellos, que tienen 50 casas que especulan horriblemente y exprimen a los inquilinos. Pero también hay gente que señores mayores, que su único ingreso es por la otra casita que tenían y le están alquilando y no puedes tratarlos igual. Aunque estos a veces también aumentan el alquiler porque a ellos les sube también el pan y las fresas y la electricidad. Entonces, es un problema extremadamente complejo que va desde casos así de la persona que vive de las rentas de un pequeño piso que tiene a las corporaciones que tienen cientos o miles de pisos y a quienes los inquilinos les importan absolutamente un rábano, ¿no? Son cosas distintas y deben manejarse distintos. Y luego el problema es que tengas los votos para hacerlo. Es decir, tú creas un proyecto de ley guapísimo, pero bonito, 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 de esto de que lo miras y dices, ay, qué bien, esto ya lo resuelve todo. Que debe ser dificilísimo llegar a ello por las complejidades de las que hablo. Creas este proyecto de ley y vas al Congreso de los Diputados en España y dices, pues vamos a aprobarlo. Y el PP te dice, ni de coña. Y Vox te dice, maldito social comunista, no solo no te lo voy a aprobar, sino que además te voy a hacer una manifestación en contra. Y entonces, y los de la derecha de aquí, de allá y de acullá dicen, bueno, yo quizás me abstenga si me das algo así guay, pero nada más. Y no vas a aprobar esa ley. Hay muchas leyes que no se pueden aprobar porque no tienes los votos necesarios en el Congreso. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues del gobierno. ¿Quién está en el gobierno? El PSOE. Ah, pues entonces hay que votar en contra del PSOE. Bobo. No, pues vamos a votar por Podemos y por Más Madrid y por el Follardillas y por algún partido minúsculo que ni siquiera llega a tener un diputado, ¿no? Tú los ves en las elecciones que tienes un fajo así de papeletas que nadie coge una. Perdón por el coge, los mexicanos y argentinos. Nadie toma una de esas papeletas para votar por esos partidos. Ah, pero es la izquierda que sí quiere resolver las cosas, el partido revolucionario de los trabajadores, empleados y explotados de la patria, con una retórica encendidísima que pues, a todo el mundo lo pone a mil, que guau, sí hay que acabar con la explotación, muy bien. Pero mientras no tengamos mayoría en el Congreso, la mayoría en el Congreso la vas a conseguir con el PSOE, te guste o no te guste. O a veces tienes mayoría con Podemos y entonces Podemos vota en contra. Eso es genial. Es que es una propuesta de izquierda, sí, pero no es lo suficientemente de izquierda, entonces yo voy a votar con el PP. No, a ver, mira, sí, probablemente podría ser más de izquierda, pero lo que queremos es ir avanzando mientras podemos tomar el cielo por asalto. Ah, no, yo no voto por esto. Ya ha pasado en muchísimas ocasiones. Entonces, eso que dice Raistlin, sacar legislación para limitar el precio de los alquileres de pisos, estoy de acuerdo, pero tiene una problemática detrás que hay que analizar antes de empezar a acusar. El gobierno no resuelve. Todo el lío, a partir de la manifestación que hubo en Madrid, se produjo un fenómeno que a mí me dejó absolutamente frío. Gente que supongo seria, economistas y periodistas, exigiéndole al PSOE que resuelva el asunto de la vivienda. Y yo me dediqué a mandarles tweets a todos. Oye, mira, no sé si estás enterado de que debido al artículo 148 de la Constitución de este reino,
que así se llama, las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas. El PSOE en el gobierno central no puede hacer nada. Nada. Porque las competencias son de las comunidades autónomas. Yo ponía, por ejemplo, aquí en Asturias gobierna el PSOE, en la mayoría de las comunidades autónomas gobierna el PP. Y bueno, conozco a la gente que trabaja en el gobierno y a los proyectos que han estado haciendo, y hay un proyecto de hacer no sé cuántos miles de viviendas sociales, viviendas del Estado para los jóvenes, viviendas para reducir la presión en el mercado y por lo tanto reducir los precios, que va a requerir una inversión enorme por parte del gobierno asturiano, y el gobierno asturiano está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué no vas y le dices eso a Ayuso en Madrid, o vas y se lo dices a los que están en Andalucía, vas y los dices a los que están en otros lados? En todas las comunidades autónomas que gobierna el PP. No, la bronca es con el PSOE porque está en el gobierno central, ya, pero no es su competencia. Las comunidades autónomas, no sé, se llaman autónomas entre otras cosas porque muchísimas competencias de gobierno las tienen transferidas y la vivienda es una de ellas. Y los 200 millones que salieron para apoyar a los jóvenes, para la renta joven, y leí una cosa que era maravillosa, y decía, pero ese dinero va a ir para los caseros. Sí, mira, es para apoyar precisamente los alquileres, porque los jóvenes que no pueden pagar el alquiler, les das un dinero adicional para que puedan pagar el alquiler. O sea que es para enriquecer a los otros. Y eventualmente, sí, y si tú das un subsidio para comida, se lo quedan los que venden comida. Para eso es el subsidio. Un subsidio para el transporte, pues se lo queda la compañía de transportes. Estás ayudando al ciudadano a que cubra los gastos que le requieren ciertas cuestiones de comida, de transporte o en este caso de vivienda. Y les escandalizaba. Y a uno yo le pregunté, oye, con estos 200 millones, en 2022, cuando esto se aprobó en una reunión de todos los responsables de todas las comunidades autónomas, lo que es el sector vivienda, de todas las comunidades autónomas, de las asociaciones de vecinos y demás, se aprobó todo esto para que en 2024 se dieran estos 200 millones. ¿Tú protestaste en 2022? No, yo no, pero el medio en el que estaba yo dijo algo. No, tú no protestaste. Sabías que en 2024 iba a haber 200 millones para esto, pero te callaste 2 años y en 2024 cuando salgan los 200 millones la culpa es del PSOE y no de todos los que aprobaron en la conferencia sectorial el bono de alquiler joven de 200 millones de euros. Es tan infantil, es tan tremendamente absurdo, es tan tremendamente ridículo a lo que se llega, que me preocupa muchísimo, pues, porque si no puedes ver el problema como es, pues no lo puedes resolver.